Bueno, queridos hermanos, hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy feliz. Miércoles 6 de abril de 2022. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar ya. Estamos en la recta final de nuestra materia. Increíblemente, hermanos, ha pasado ya el tiempo. Ya estamos a punto de que ustedes acrediten su primera materia del seminario. Les faltan como 584 materias, pero no importa, ya una la van a acreditar muy pronto. Y la verdad que es una alegría darle la, la gloria al Padre porque pues nos ha permitido ir disfrutando de esto. Yo siempre les digo a todos mis alumnos, y se los dije en la primera clase, creo que tuvimos, disfruten su estudio, disfrútenlo, disfruten uh, ir aprendiendo cada día, ¿no es cierto? Creo que el tiempo pasa más rápido de lo que ustedes se imaginan. Hoy sus compañeros de segundo, algunos me dicen, no puede ser, ya el otro año es nuestra graduación. Y sí, ya el otro año ellos se gradúan. Y una alumna su esposo le dijo, ella le dijo a su esposo, che, ya va a pasar tan pronto y yo ya no quiero que eso termine. Y el esposo dice, bueno, y repetí el año, dice, de últimas, así no extrañas el seminario. Así que bueno, gracias a Dios por ello, hermanos. Deseo que Dios con el Espíritu Santo siga, de Él, siga abriendo nuevos caminos en nuestros desiertos, ¿no? Que siga haciendo cosas nuevas en nuestras vidas y que creo que esa forma maravillosa que Él tiene de acercarse a nosotros, de tocarnos, de bendecirnos, de abrazarnos, de conmoverse por nosotros, siga siendo tan iluminador en nuestras vidas que nos impulse a seguir amándolo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, como dice el gran mandamiento, amemos al Señor cada día en nuestras vidas. Así es que bueno, me da gusto verles. Oro para que Dios siga levantando una nueva generación de hombres y mujeres con profundidad espiritual, una generación de hombres y mujeres que hagan ruido en la iglesia, pero no para que le compliquen la vida al pastor o al sobrevedor o al ejecutivo, sino para que hagamos ruido de este despertar espiritual, este avivamiento del cual hablaba Habacuc, ¿no? El profeta Habacuc, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Sí, avívala. Eso era lo que el profeta Habacuc ya decía desde mucho tiempo atrás, y me parece que en la, en la visión que tiene, no en la visión, en el recuerdo del apóstol Pedro acerca del oráculo del profeta Joel, creo que es una realidad, ¿no es cierto? Que en los postreros tiempos el Señor derramará de su espíritu en su iglesia, en su pueblo, con los jóvenes, ¿no? Con los viejos, eh, recibiendo visión, recibiendo fuerza, recibiendo inspiración, esa profecía de Joel que se aplica evidentemente a los inicios de la iglesia primitiva y que hoy debe aplicarse también a nosotros como iglesia de Dios séptimo día, que ese avivamiento de Habacuc, esa venida del Espíritu Santo de Joel, puedan ser reales en nuestras vidas. Así es que bueno, con este pensamiento vamos a orar para iniciar nuestra clase y quiero pedir a alguno de ustedes que quiera ver su micrófono y quiera orar, se los agradecería. Hola hermanos, buenas tardes. Hola pastor, ¿cómo estás? Dios te bendiga, buena tarde. Bien, todo bien. Si me permiten, puedo hacer la oración. Con todo gusto. Bueno, muchas gracias. Oremos, hermano. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en este tiempo, elevo mi voz creyendo que tú nos estás viendo.
como ese Dios omnipresente que eres. Te doy gracias, Señor, porque tu bendición ha estado con cada uno de nosotros, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque tu compañía, tu fidelidad siempre es buena para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por mis compañeros de estudio, estos alumnos. Te doy gracias por sus vidas y te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas para poder estar aprendiendo más de tu palabra, aprendiendo más de tu presencia, de ti, de lo que eres, Señor, y también de lo que significa para nosotros, Padre. Te pido tu bendición en este momento especial sobre el pastor Abraham, Señor, que nos está dando esta clase, que tú siempre seas esa claridad, Señor, con que él nos da esa clase, que tu sabiduría esté con él en cada momento. Te pido por fortaleza de él también, de su espíritu, Señor, que siempre pueda estar, Señor, con esa disponibilidad. En el nombre de Jesús, pongo este tiempo en tus manos. Amén. Gracias, querido amigo. Dios te bendiga. Muy bien. ¿Alguien me quiere decir que vimos la clase pasada? ¿Qué recuerda de la clase pasada? ¿Qué fue lo que más le impactó? ¿Qué fue lo que más usted rescata de la clase pasada? Recordándoles que estamos en esta pregunta que es ¿quién es Cristo para nosotros hoy? ¿Alguien quiere compartir? Hagamos un espacio de retroalimentación. ¿Qué recuerdan de la clase pasada? Pueden usar el chat, pueden usar el micrófono, pero algo compartan. Muy breve, muy conciso, pero ¿qué fue lo que más impactó, qué es lo que más llamó poderosamente su atención para que haya sido lo suficientemente importante para ustedes que quieran incorporarlo en sus vidas o que quieran aplicarlo a sus vidas? ¿Alguien quiere compartir? Están como cuando el predicador está al frente, ¿no es cierto? Y pregunta y todos agachan la cabeza como diciendo que le pregunte a otro. Bueno, vamos con el dedo entonces. Tatiana, ¿qué recordás de la clase pasada? A mí de todo lo que estuvimos hablando, lo que como más me generó ruido fue qué Dios es para mí o qué Dios es en mi vida, ¿no? O cómo lo miro yo o cómo lo tomo yo a Dios en mi vida. Buenísimo, buenísimo. Es esa pregunta muy personal, ¿no es cierto? ¿Quién es Dios en mi vida? A veces ese Dios está más plagado de tradicionalismos o está plagado de una fe extraña porque es la fe de alguien más o del papá o del abuelo. Pero pocas veces hemos desarrollado una experiencia de encuentro nosotros con el Señor que nos permita plantear una respuesta propia. Muy bien, gracias, Tatiana. Bueno, Mario escribió allí, no es lo mismo vivir para Dios que vivir con Dios. Esa es una gran diferencia. Y nosotros por lo regular vivimos para Dios, ¿no? Vivimos para agradarle, vivimos para hacer lo bueno, vivimos para la manifestación del fruto del Espíritu en sus distintas acepciones, pero no nos damos cuenta que lo importante es vivir con Dios, con Dios. Y entonces, de manera natural, se va desarrollando. Gracias, Mario. Bueno, Esme también usó el chat, dice que el mundo será cambiado solo cuando los que se llaman cristianos comiencen a seguir a Cristo escandalosamente, haciéndose presente en el mundo con toda la identidad propia de Cristo, que es la definición que por excelencia mía, que trato siempre en las clases de espiritualidad. Gracias, Esme, por compartirlo, que es del libro, es un libro muy, muy lindo y voy a tomar mucho de este libro. Esta clase está basada en este libro.
Este es el libro de Tiempos Serios de James Emery White. Es un libro obligado para todos, hermanos, para leer. Todos aquellos que quieran tener una profundidad espiritual. Desgraciadamente no lo tengo en digital, pero voy a tener que conseguirlo y poder hacerlo. Ya el pastor Manuel me hizo favor y no he tomado el recaudo de subir el libro que él nos compartió, Jesús a contramano. Ya lo tengo, así es que hoy junto con la clase lo subiré en la bibliografía, el libro que el pastor Manuel recomendó para que quieran leerlo. Hay lindos capítulos, todavía no tengo oportunidad de leerlo, solo revisé tengo esa costumbre siempre de revisar los índices o el temario, y hay lindas, temas que suenan interesantes para compartir. Así es que lo voy a subir ahora allí. Pastor Manuel o Pastor Marianela, hermana Marianela, no sé quién de los dos, adelante. Sí, gracias. Bueno, vi la última parte, la otra no la vi todavía del video pasado, pero sí me llamó poderosamente la atención que a veces podemos expresar nosotros, ¿no? Que tenemos hambre de Dios y bueno, pero sin embargo nos movemos por lo superficial. Y eso es algo, el autoengaño, de ser sabios en nuestra propia opinión, es algo practicado. Me descubrí en evidencias, ¿no? Como dicen en el fútbol, en Orsay, y es importante siempre hacernos una evaluación profunda ante los ojos de Dios, no tomarlo a la ligera. Eso me marcó muy fuerte. Gracias, pastor. Gracias. Es cierto, es cierto. A veces navegamos en la superficialidad. Y como lo vimos en la definición de Richard Foster, la superficialidad es la maldición de nuestro tiempo. Hoy todo lo queremos rápido, instantáneo, ¿no? Y a veces decimos, tengo hambre de Dios. En la práctica difícilmente lo sustentamos, ¿no? Y bueno, forma parte del gran desafío que tenemos. Tener hambre de Dios significa no que nunca te sentirás satisfecho. Sí, sí te sentís satisfecho con Dios porque Dios te llena. O sea, el hecho de que todos los días tengas hambre de Dios es como decir, ay, parece ser que Dios nunca significa plenitud. No, todo lo contrario, significa plenitud. Claro, te llena, pero también a la vez te hace querer tener más hambre de Él. Es algo que va increciendo, que va hacia arriba, que no tiene fin, ¿no? Y yo siempre digo, tal vez no esté bien, pero digo, aún en la eternidad, ni aún en la eternidad dejaremos de asombrarnos de Dios. Pienso que ni aún en la eternidad Dios siempre será trascendente aún en lo eterno, ¿no? Entonces es muy lindo empezar desde ahora. Gracias, Pastor Manuel, por compartir. ¿Alguien más? Sí, bueno. Sí, Ricardo. A mí me llamó la atención algo que decía usted en la clase pasada, que decía que si no nos está costando llevar a Cristo, nos estamos acomodando. Estamos viviendo un evangelio light. Eso es muy importante, hermanos. El tema del sacrificio, la gracia barata, es muy tentadora. Vivir bajo los principios de la gracia barata es muy tentador, muy tentador. Pero no hace cristianos espirituales. Más bien hace cristianos acomodados. Porque si no estamos dispuestos a pagar el precio, ¿no? Que conlleva el seguimiento, que conlleva, como decía Marjorie, ¿no? Thompson, si vos no sentís que el Espíritu Santo te domina, ¿no? Entonces no hay una verdadera rendición. Debemos dejarnos ser dominados, ¿no? Rendirnos ante aquel que es poderoso, mucho más poderoso que nosotros. Interesante. Gracias, mi querido Ricardo. Bien, ¿alguien más, hermanos? Hable ahora o calle para siempre jamás. Adelante, Pastor Dante. Sí, la famosa frase
Yo soy así, ¿no? Soy así y nunca voy a cambiar, ¿no? Pero cuánto es que la persona, el individuo se enfoca a que Dios realmente descubrir ese Dios en nuestra vida, ¿no? Para que Él pueda llegar a cambiarnos a nosotros, ¿no? Y muchas veces nos quedamos en esa comodidad, religiosidad, como lo quieramos llamar, ¿no? Y somos así, y punto, tal vez, ¿no? Realmente la espiritualidad nos llama a un esfuerzo, a una entrega, a tratar de que Dios nos cambie, ¿no? No que quedemos ahí en el tiempo simplemente, o en lo que sabemos, nada más, ¿no? A descubrir nuevas experiencias, a esforzarnos, a crecer, ¿no? La espiritualidad de la transformación. A veces muchos cristianos viven en ese paradigma, así nací y así me moriré. Cuando realmente la verdadera espiritualidad nos confronta a un cambio total, paulatino, pero completo, ¿no? Entonces, sí, esa es la espiritualidad transformadora. Gracias, Pastor Dante, por compartir. Muy bien, muy bien. Qué lindo, hermanos. Me da gusto que algo esté resonando en sus mentes. Creo que es el Espíritu de Dios quien hace resonar esas cosas en nuestro interior, quien nos hace meditar en ellas. Y bueno, la clase pasada no olvidemos que estábamos hablando acerca de la importancia de esta formación de una vida espiritual. Nosotros tenemos que ir formándonos espiritualmente, ¿no? El atleta no llega a ser atleta, no llega a ser famoso porque él en la cancha hizo una buena jugada, sino porque decidió elegir una vida de sacrificio, de disciplina, de responsabilidad. El cristiano, hermanos, no llega a vivir una vida espiritual auténtica y profunda porque algún momento en algún culto se sintió tocado, se sintió emotivo, porque hubo un lindo llamado, y entonces piensa que eso es una vida espiritual, y al otro día nos desinflamos como los globos, ¿no? El verdadero cristiano es aquel que todos los días ha decidido tener una vida de seguimiento con Cristo. Y, y esto nos ayuda a vivir ese proceso de formación espiritual. Ahora, les voy a compartir 3 consejos. En esto consistirá esta clase. Voy a compartirles 3 consejos de cómo lograr esta formación espiritual, esta vida espiritual. Cómo podemos estar pegados, no enfocándonos tanto en el fruto, sino en la rama, ¿no? O sea, no estar tan aferrados a vislumbrar cuántos frutos estamos produciendo, sino más bien qué tanto estamos pegados a la rama, a la vid. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, esto no es mágico tampoco, hermanos. Esto no es mágico, no se trata de magia. No se trata de decir, bueno, de la noche a la mañana esto va a suceder en lo absoluto. Esto es todos los días, es un proceso, es una disciplina, es de manera constante. Y hoy les voy a compartir 3 consejos que en esto quiero cerrar la pregunta con la que iniciamos. ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? Y fuimos analizando la importancia que debe tener Cristo en nuestras vidas, pero necesitamos hacer algunas cosas que nos permitan manejarnos en esta disciplina de encontrar a Cristo. ¿Ok? Así es que puede haber más cosas, ojo, yo solamente me voy a concentrar en 3 que me parecen importantes para lograr esta formación espiritual. Seguramente hay otras formas más que cada uno de ustedes irá descubriendo, que cada uno de ustedes incluso ya ha hecho o ha estado haciendo. Pero hoy quiero profundizar en 3 cosas que tal vez para ustedes serán muy comunes. Tampoco piensen que les voy a dar, ¿cómo se llama? A descubrir el hilo negro de todo esto. No les voy a decir nada novedoso, pero voy a profundizar un poco más, ¿ok? De estos conceptos de estos consejos que quiero darles, que para ustedes va a decir, eso ya me lo sé. Voy a meterme un poquitito más a nuestros conceptos de esto para poder aprovechar estos consejos y lograr entonces
una formación de vida espiritual. Voy a compartir la pantalla para, antes voy a hacer algo. Ya están. Muy bien, voy a compartir la pantalla. Y lo primero que nosotros tenemos, hermanos, es aprender a conocer a Dios. Este es un aprendizaje. Aprender a conocer a Dios. Es un proceso, es esta vida, ¿no es cierto?, que tenemos de aprendizaje en ir descubriendo quién es Dios. Si nosotros adoramos lo que no conocemos, hermanos, terminaremos cometiendo idolatría. Porque entonces nos inclinaremos ante cualquier cosa que para nosotros se parezca a Dios. Es muy importante que lo tomen en cuenta. Si nosotros verdaderamente no conocemos lo que adoramos o a quién adoramos, terminaremos cometiendo idolatría. Porque cualquier cosa que se le parezca a Dios, le rendiremos adoración o nos rendiremos ante ello. Y pienso que muchos de nosotros, al no tener una profundidad espiritual, muchos cristianos, al no tener una profundidad espiritual, terminan adorando lo que no es. Parece que es Dios, se parece a Dios, pero no es Dios. Y si no es Dios, entonces es idolatría. Y por lo tanto estamos en pecado. La vida espiritual, hermanos, tiene que nacer de este conocimiento del verdadero Dios, del Dios santo y sublime, del Dios todopoderoso, del Dios revelador y hacedor de maravillas, un Dios que ama de manera misteriosa, incomprensible, un Dios que cambia estructuras, que hace unas cosas que sobrepasan toda lógica. Bien, necesitamos conocer a Dios. Ahora, ¿cuál es el primer consejo que les doy? Es conocer a Dios. Ahora, ¿cómo podríamos lograrlo? Cuando estemos listos, hermanos, para profundizar más, el buscar el rostro de Dios nos exigirá, en primera instancia, aprender a escuchar su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si nosotros estamos queriendo y estamos listos, hermanos, para ir a lo profundo, librarnos de esta maldición actual de la superficialidad, de dejar de una vez por todas ser pigmeos espirituales, de una vez por todas dar el salto y convertirnos en hombres y mujeres que estamos dispuestos a aprender, a desear, escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. Y por lo tanto, hermanos, la formación espiritual, cómo nos vamos a formar, debe mirar sí o sí, en primer lugar, hacia las Escrituras, hacia la palabra de Dios. Porque es mediante la revelación bíblica, es mediante la revelación escritural que Dios nos va a hablar y se va a revelar. Hago un énfasis interesante en esto, hermanos, porque hoy nosotros estamos en el mundo evangélico muy influenciados o con mucha conexión con el movimiento pentecostal, el pentecostalismo carismático, en donde este movimiento, ¿no?, que surge en 1900, con la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, hoy parece que hay una cuarta ola del movimiento pentecostal.
La primera hora la inició con el hablar en lenguas de una manera muy ortodoxa, ¿no? Y este movimiento ponderó la manifestación del hablar en lenguas como una manifestación del espíritu, como un parámetro para medir si una persona era espiritual, si tenía el espíritu, entonces podía hablar en lenguas angelicales o qué sé yo. Después el movimiento pentecostal siguió escalando y siguió remontando en algunos de sus conceptos. Y bueno, luego vinieron el don de sanidades, ¿no? Como otra muestra de la posesión del Espíritu Santo. Bueno, después vino un movimiento mucho más agresivo, ¿no? Que hoy tenemos mucho, que ya raya en aquellas cosas que son muy, muy contrarias al espíritu de la palabra, ¿no? Que vemos ahora el movimiento del vómito santo, por ejemplo, ¿no? Del desmayo santo, de la risa santa. Yo un día, hermanos, por curiosidad, ven ustedes que uno anda siempre curioso y bueno, la curiosidad mató al gato. Y un día en un programa estaba viendo la tele, ¿no? Y hay un canal muy, muy famoso en, en la televisión de paga que tiene que ver con todo esto, ¿no? Un canal guatemalteco que es Enlace. Y yo a mis inicios en esta búsqueda de Dios veía este programa, ¿no? Y, y un día, no se me ocurrió mirar un programa de un predicador que estaba montado en esta ola, que es la ola del vómito santo. Y bueno, empezó su predicación, todo, ¿viste? Y bueno, no faltaban los gritos, no faltaban las declamaciones y demás, hasta que un momento empezaron la gente a vomitar, o sea, literalmente, ¿no? Literalmente empezaron a vomitar. Y vomitó primero el orador, el predicador, no sé qué era. Y bueno, después le siguieron muchos de los que estaban allí vomitando. Ay, hermano, yo no sé si eso es cierto. Yo entonces tengo el Espíritu Santo porque me dieron unas náuseas, me dieron unas ganas de vomitar. Yo nomás de ver eso, van a ser unas ganas de vomitar impresionante. Yo dije, no, 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 no. No creo que si vomito es porque tenga el Espíritu Santo, es porque estoy asqueado de ver tanta cosa. Y bueno, ahí se me quitó la maña se me quitaron las ganas de ver ese tipo de programas. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Ustedes saben que el movimiento pentecostal es uno de los movimientos que ha crecido últimamente enormemente en nuestra América Latina. Movimientos brasileños como el Pare de Sufrir, ¿no? Las Asambleas de Dios, Dios es Amor. Movimientos que están montados en la primera ola. Hay pentecostalismos de primera ola, segunda, tercera ola, depende de la rama que uno vea del pentecostalismo. Y uno de los grandes, de las grandes enseñanzas o postulados que este movimiento tiene es que ellos sí leen la escritura, pero ahora ellos le dan más sentido a la experiencia, le dan más importancia a la experiencia. Entonces, Dios ahora puede decirte cosas incluso que no estén en su palabra. Dios ahora te puede revelar por sueños, por visiones, por un montón de cosas, aquellas situaciones, ¿no? Que ahora Él te puede revelar a través de estas formas, ¿no? Y que si no están en la palabra, bueno, hoy hay una nueva revelación. Y esto, hermanos, atenta básicamente contra nuestro principio cristiano de solo la escritura, como medio para conocer a Dios, como el medio que Dios tiene para hablarnos y darse a conocer. Nosotros seguimos siendo una iglesia que considera que si bien es cierto, Dios puede obrar de la manera que Él quiera, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque nadie puede absolutamente reclamarle nada a Dios de la forma en que Él quiera actuar y cómo quiera actuar. También reconocemos, ¿no?,
que Dios ha dejado su palabra como parámetro, como señal para llegarlo a conocer. Entonces, hoy nosotros, hermanos, tenemos que dejar de un lado la tentación de pensar que Dios se va a revelar cosas diferentes de su palabra a través de sueños, ¿no? Eh, Hay muchas personas que siguen creyendo que los sueños son válidos hoy, pero básicamente son personas que son muy influenciadas por esta teología, muy influenciadas, eh, porque tienen raíces, familia, porque nacieron allí, en ese movimiento, etcétera. Pero si no está en la palabra, hermanos, Dios no puede contradecirse, porque entonces estaríamos en un grave peligro de que haríamos lo que a cualquier persona le plazca hacer. Entonces yo diría, bueno, Dios me reveló que hoy yo puedo engañar a mi esposa, que así como Abraham Moisés tuvo 2 mujeres, o Salomón tuvo tantas y David tuvo tantas. Bueno, Dios me reveló ahora que yo también puedo tener otra esposa y puedo engañar a mi mujer. Dios me lo reveló en la noche. Yo clarito escuché su voz que dijo: Abraham, tú tienes permiso mío porque yo se lo concedí a mis siervos en el pasado. Ahora yo también te concedo esta oportunidad de tener una esposa o 2 o las que quieras. Líbreme Dios, hermanos, ya con una tengo, es suficiente, no necesito 2. Ya con una alcanza. Así que yo le diría a Dios, te agradezco mucho el sueño, pero mira, con una alcanza, no quiero más. No, pero hablando en serio, muchas de las grandes herejías que se han dado en estos movimientos pentecostales tienen que ver con esto, tienen que ver con este tipo de que Dios me lo reveló a su santo profeta, al santo apóstol, al santo no sé qué, y entonces uno hace lo que bien se le parece, y eso creo yo, y esa es la doctrina de la Iglesia de Dios Séptimo Día, que nuestra única regla de fe y de conducta, donde medimos y pesamos el propósito de Dios, es en su santa palabra. Entonces, dicho esto, hermanos, que me parece importante porque a veces los movimientos espirituales y los que andamos en búsqueda de espiritualidad, podemos caer en esta teología muy, muy carismática, muy pentecostal. Incluso muchos somos muy dados a leer este tipo de literatura que yo no recomiendo en lo absoluto. No la recomiendo. Yo no gastaría un peso para comprarme un libro que hable sobre la guerra espiritual o un libro que hable sobre 10 consejos para poseer el Espíritu Santo. No, la verdad que no lo haría, ¿no? Y tampoco lo recomendaría, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera en esa búsqueda de ir con Dios, en esa búsqueda de conocer al Señor, ¿no es cierto? Pero en esa búsqueda nosotros podemos caer en esta tentación y bueno, hagamos de lado la palabra del Señor y eso es lo que queremos evitar. La lectura espiritual, hermanos, la lectura espiritual, según este autor, Simon Chan, que me gusta mucho, que esta es la forma de conocer a Dios, dice que la lectura espiritual se ocupa de la Biblia como palabra de Dios que nos llama hacia Él. Me gustó mucho esta frase. La lectura espiritual se ocupa de la Biblia que nosotros tenemos, los 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, como palabra de Dios y que toda ella, hermanos, toda ella nos llama hacia Dios, nos llama hacia Él. Es la manera que Él ha tenido para darse a conocer y para revelarse a cada uno de nosotros. Y hay un concepto, vuelvo a retomar a Marjorie Thompson, sobre esta parte, y ella decía, la lectura espiritual siempre es reflexiva. La palabra de Dios siempre tiene que ir en este contexto cuando es lectura divina, lectura espiritual. Debe ser con una actitud de reflexión, no de conocimiento, de reflexión, y hecha con oración.
Recuerdo mucho, hermanos, que un pastor de la iglesia, cuando yo era muy pequeñito, hermano, en la iglesia siempre oraba y decía: Señor, revélanos los arcanos divinos tuyos. En ese momento no entendía ni qué era arcano divino, sinceramente, pero sonaba lindo. Sonaba así medio cheto, decimos allí en Argentina, ¿no? Revélanos tus arcanos divinos, decía él. Y entonces la oración siempre tiene que ir en función de eso, ¿no? De decir: Señor, revélanos tu voluntad, ¿no? Revélanos lo que tú quieres que nosotros sepamos de ti. Se ocupa no de la velocidad ni del volumen, ¿no? Mucha gente dice: yo me leí la Biblia en todo un año. Está bien, hay que leerla, creo que no está mal. Hay muchos planes de lectura, ¿no? Para leerla. Tampoco se trata del volumen, de decir: hoy me leí 20 capítulos, ¿no? Pero nunca reflexionamos, nunca le pedimos a Dios dirección para saber qué dice su palabra, sino más bien se trata, hermano, la lectura espiritual, de profundidad y de receptividad, dos cosas muy interesantes en esta formación espiritual. Profundidad, ya lo hablamos hasta el cansancio, y la receptividad, es decir, cómo yo quiero recibir lo que Dios me quiere decir a mí, ¿no? Entonces, eso, dice Marjorie, eso es porque el propósito de la lectura espiritual es abrirnos. Nuestra mente tiene que estar abierta, nuestro corazón tiene que estar abierta a la forma en que Dios puede estar hablándonos en cualquier texto dado y a través de ese texto, ¿no? Entonces tenemos que estar abiertos. A veces nuestro encuentro con la palabra, hermanos, tiene más un efecto chapulín, ¿no? O un efecto saltamontes. Porque resulta que es en este efecto saltamontes que nosotros tenemos, muchos cristianos tenemos el síndrome del saltamontes o del chapulín cuando leemos la palabra de Dios, es porque en muchas ocasiones cuando estamos leyendo el texto bíblico, el texto sagrado, la palabra de Dios, ¿no?, que nos llama hacia él, llegamos a un punto, llegamos a una frase, llegamos a un versículo, llegamos a una historia que no nos gusta, que no nos convence, que nos desafía a nosotros, y entonces nos lo saltamos, ¿no? No lo leemos. Entonces, si una persona sigue teniendo odio en su corazón, rencor contra alguien, cuando una persona sigue teniendo eso dentro de que perdono pero no olvido, ¿no? Si una persona, un cristiano, sigue teniendo esa parte de decir, prefiero vivir con este rencor y morirme con este rencor antes que perdonar. Si está leyendo el libro de Colosenses capítulo 3, ¿no es cierto? Dice: vestíos como escogidos de Dios. Eso es bonito. Eso sí lo voy a leer. Eso es lindo. Entonces empiezo a leer. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados. Re lindo. Eso está muy bonito, ¿no? Y entonces es lindo ese pasaje. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Qué bonito pasaje, ¿no? Ahí nos hace suspirar, nos hace reflexionar, y dice: qué bonito tener esa paciencia, qué bonito estar revestidos de humildad y demás. Pero llega el versículo 13 y ahí no, ahí cambia la cosa. En Efesios capítulo 13 estoy leyendo como ejemplo el efecto chapulín, ¿no? O el síndrome del saltamontes. Porque llegamos al 13 y el 13 dice: soportaos unos a otros. No. A ese hermanito que traigo atravesado de oreja a oreja ahí en la iglesia, no, a ese no, ¿no? A ese compañero de trabajo que me hace la vida imposible, ni ahí que le voy a soportar. Todo lo contrario, le voy a hacer la guerra. ¿Qué le pasa? Pero ¿sabe qué? Ni crea que me voy a dejar. No soy tonto, no soy objeto de nadie, no soy títere de nadie. Entonces ahí empezamos a repelar con Dios, ¿no? Y decimos: no, eso no. Eso Pablo se lo dijo a los colosenses. Eso es para ellos, para mí no es, ¿no? Y lo peor cuando viene después:
perdonándonos unos a otros. Ah, no, perdoname un poquitito, pero lo que me hizo el pastor, lo que me hizo el hermano, lo que me hizo el líder, lo que me hizo mi papá, lo que me hizo mi mamá, eso no lo voy a perdonar. Olvídate, ¿no? Entonces preferimos saltarlo. No, eso era para los colosenses. Eso lo necesitaban los colosenses. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ah, bueno, Cristo, porque era Cristo, qué bonito que haya perdonado. Bueno, ese fue su problema, pero yo no. Entonces me salto el versículo 3. Y de manera muy sintomática, diría yo, ¿no? Hasta pensamos que ese pasaje no debería de estar, porque hay pasajes que no nos gustaría que estén, porque nos confrontan. Si un pasaje te resulta incómodo y no estás abierto a saber que eso es lo que Dios te está diciendo a vos, ¿no es cierto? Si no te mostrás abierto a esa... No necesitas que Dios te dé ningún sueño, hermano del alma. No necesitas. ¿Ah? Que se te aparezca debajo de un encino y que la zarza arde y no se consuma. No, no, no necesita. Aquí está clarito en su bendita palabra. Re clarito. Vos necesitas perdonar. Vos necesitas soportar a tu hermano incómodo, ¿no? Al muñeco de brea que una vez prediqué en la iglesia de Loma Verde. Porque eso es lo que dice aquí. No le busques, no le des vueltas al asunto, no pelees con Dios. Dios lo dijo en su santa palabra y si dice hay que soportar y hay que perdonar, ¿no? Eso es receptividad, lo recibís como parte tuya. O sea, siempre queremos la gloria, pero no queremos la cruz, ¿no? Y entonces este síndrome del saltamontes se hace muy, muy evidente, ¿no? Y después dice, y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Ah, bueno, ahí sí, ya, ahí vuelvo a aceptar que es palabra de Dios, pero lo otro no. Lo otro no. Perdonar a quien me ofende, pero ni ahí. Poner la otra mejilla del que me abofeteó, pero ¿sabe qué? Le voy a agarrar las piñas antes que otra cosa, ¿no? Porque yo soy Abraham Marín Llera y yo soy el pastor y soy el que sabe, y mi orgullo es tal. Ah, por favor. Vieron que esto es muy importante, hermanos. A veces la lectura espiritual nos confronta de maneras más profundas, más chocantes de lo que uno pudiese imaginar. ¿Por qué no hemos descubierto en la palabra de Dios lo que significa conocer a Dios? Porque siempre hemos querido saber las cosas más bonitas de Dios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las cosas más bonitas de Dios, pues no nos representa ningún desafío, pero cuando encontramos las exigencias morales de Dios, cuando encontramos los mandamientos del Señor, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Ah, caray. Y pues no sé, yo creo que ninguna, ¿no es cierto? 70 veces 7. Fíjense, bueno, ahora voy a hacer el ejercicio. Ya tengo algo para... No tenía elegida la lectura divina que quería elegir hoy, pero hoy ya la tengo. Así que ahora la vamos a desarrollar. Entonces, abrámonos cuando tengamos el contacto con las Sagradas Escrituras. No abramos la Biblia solo para llenarnos de conocimiento. Abramos la Biblia para reflexionar qué es lo que Dios me está queriendo decir a mí en particular, ¿no? Y evitar por todos los medios lo que yo le he denominado el síndrome saltamontes, ¿no? Saltarnos aquellas partes que no nos conviene, que no nos gusta escuchar de Dios. Entonces, hemos solamente conocido a Dios de una cara, pero Dios es total, Dios es completo, ¿no? De la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No hay vuelta de hoja, hermano. Léanlo ustedes en latín, en griego, en arameo, en chino, mandarín. Léanlo ustedes en guaraní, léanlo en el idioma que lo lean. Pero será la misma situación. De la manera que Cristo os perdonó,
así también debéis hacerlo vosotros. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con este tipo de lectura? Se le llama lectura divina o la lectio divina, ¿no? Es un tipo de lectura espiritual que pocas veces nosotros hemos desarrollado, sí, pero tal vez nos falta un poco más para poder profundizar sobre la lectura divina. La idea en este método o en esta forma de acercarnos al texto sagrado como una lectura divina es leer la Biblia de manera lenta, hermanos. A veces palabra por palabra, a veces una palabra, hermanos, una palabra. Haciendo este ejercicio de lectura divina, una palabra nos hace a nosotros echarnos para atrás en nuestro sillón, ¿viste? Suspirar, tomar aire y empezar a trabajar sobre esa palabra en nuestra mente. Una sola palabra. Entonces, la lectura divina va a consistir en poder nosotros encontrar de manera contemplativa. La contemplación es fundamental para la lectura divina. Esto, hermanos, se necesita tiempo. Escúcheme algo, le voy a decir algo. Si usted no tiene tiempo, hermanos, si su agenda está ya muy saturada, entonces usted no va a hacer nunca lectura divina. Nunca. No la va a... Sí la va a necesitar, pero nunca la va a hacer. Si usted no arregla sus tiempos para compenetrar su espíritu con el Espíritu de Dios, va a seguir moviéndose en la superficialidad y en la carnalidad de sus actos, de nuestros actos, de mis actos. Si yo no arreglo mi problema de tiempo, ¿no? Entonces no voy a tener la oportunidad de contemplar la belleza de Dios, ¿no? Entonces, la lectura divina va en función de hacerlo muy lento, insisto, a veces palabra por palabra, frase por frase, versículo por versículo, es leer uno, ¿viste? Soportaos los unos a los otros. Listo. Lectura divina es echar el asiento para atrás y decir, papá, ¿a quién yo no soporto? ¿A quién no soporto, Señor? ¿Viste? En esta charla que a veces uno imaginativamente tiene con Dios. Y mira, a veces no soporto a tal hermano, no soporto tal situación, o no soporto su actitud, y ay, a veces trato de que no me perjudique, pero ya nada más de verlo siento que la panza se me revuelve. Eso es lectura divina, porque estás abriendo tu mente y contemplando. Vos mirás todo el panorama de tu vida, ¿no? Con quién interactúas, con quién tenés, a quién no has perdonado, a quién necesitas pedirle perdón. Perdonaos los unos a los otros. Eso, hermanos, ya tenemos para rato para reflexionar. Tenemos para rato. Quien no tiene tiempo para contemplar, lo va a leer de manera corrida, ¿no? Soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, la manera como Cristo os perdonó, así también debéis perdonaros vosotros también, y sobre todas las cosas, vestidos de amor, el cual es el vínculo, la perfección, y la paz de Dios gobierna todos vuestros corazones, al cual asimismo fuisteis llamados, y sed un mismo sentir, y sed agradecidos, y vivir en paz, tal. Hasta de memoria me lo sé. El que no tiene tiempo no va a aprovechar ninguna de esas frases, palabras, deseos de Dios, mensaje de Dios. Entonces, la idea de la lectura divina es hacerlo de manera lenta y contemplativa, permitiendo que las escrituras penetren y brinden la comunión con Dios, penetren, brinden ese momento especial, ese suspiro, es decir, ay, Señor, mira que me la pones re difícil. Mira que me la pones re difícil. He postergado tanto eso de pedirle perdón a tal persona. He esquivado todos estos años, pero tu palabra sigue allí, ¿viste? Me sigue diciendo, tenés que perdonar. Me la pones tan difícil, pero dame fuerza, papá. Yo quiero obedecerte. Yo quiero hacerlo, Señor. Dame fuerza, ayúdame. Poné el momento preciso, poné las palabras en mi boca.
pues yo quiero hacerte caso. Eso, hermano, eso. Como dice el brasilero, eso. Eso aprendí ahora que fui a Brasil. Eso es lo que hace una lectura contemplativa, ¿no? Nos brinda esa comunión, penetra en nuestra vida. Y entonces eso lo traemos en la semana, ¿no? Y tal vez el sábado decimos, Dios, ¿será que este es el momento? Revélanos. Y por suerte nos topamos con el hermano, la hermana cuando vamos al baño. Y uno dice, bueno, es esto, listo, ahora mismo. Che, quiero hablar con vos. Un minutito. Yo quiero estar en paz contigo. Mira, a lo mejor vos ni te das cuenta, pero vos sabés que yo me he sentido mal por esto, perdóname. Yo no quiero estar mal. Mire, Dios pone las palabras, qué sé yo. Me ha pasado tantas veces, no solo en eso, en otras cosas, ¿no? Cuando me ha querido dar el síndrome del saltamontes. Dios no va a dejar de insistir en decirnos lo que necesitamos escuchar, ¿eh? Y tal vez para algunos hermanos no tengan problema para pedir perdón. Entonces estos textos no tendrán mayor problema para ellos. Pero ¿qué tal un texto que hable sobre el orgullo? ¿Qué tal un texto que hable sobre la ambición? ¿Qué tal un texto que hable sobre la lujuria? ¿Qué tal un texto que hable sobre... ahí es donde entonces nosotros tenemos que trabajar. Y me gusta esto y vamos a hacer un ejercicio de lectura divina antes de darles académicamente los pormenores de en qué consiste esta. El proceso es muy sencillo, hermanos. El proceso es muy sencillo, pero muy significativo. Exige un enorme grado de intencionalidad. O sea, debemos estar dispuestos, hermanos. Si no hay disposición, si no hay intención de que Dios nos hable, miren, hermanos, el texto bíblico va a ir para arriba y para abajo. Nos lo vamos a aprender de memoria. Leeremos la Biblia 20 veces en nuestra vida, una vez al año, ¿no es cierto? 40 veces, pero no va a haber cambios en nuestra vida. ¿En qué consiste este proceso? Escuchamos profundamente leyendo de las Escrituras. Meditamos sobre lo que hemos leído profundamente. La lectura divina, como le voy a enseñar ahora, es una lectura que se respira, es una lectura respirativa. Hay que respirar el texto. Así como uno cuando uno inhala, ¿no es cierto? Así, despacito uno tiene que ir inhalando el texto, ¿no? Perdonaos. Respira uno, perdonaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. Respirar el texto, perdonaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, perdonaos, hasta que queda grabado. Y entonces empezamos a meditar lo que hemos leído. Perdonaos. ¿Qué significa esto? De tal manera que interactúe con las partes más profundas de lo que son. Esto tiene que ir permeando todo, hermanos. Así como cuando uno respira, viste, sentís que tu sangre irriga todo, llega a tu cerebro, a tu cara, a tus manos, tus pies, tus piernas. Este proceso de respiración. Siempre es importante respirar. Cuando uno hace lectura divina, hermanos, debe respirar. Respire. Porque la respiración oxigenará el cerebro. Nos predispondrá para que nuestro cerebro asimile lo que estamos haciendo y nuestro corazón también. La sangre fluya y todo haga un proceso en todo nuestro cuerpo, ¿no? Que llegue a todo. Perdonaos. El perdonaos unos a otros tiene que llegar a todas las partes de nuestro cuerpo, a todas nuestras partes. A todas, debe correr en nuestro torrente sanguíneo. Estoy poniendo este ejemplo, ¿no es cierto? Después consideremos con oración lo que estamos oyendo de Dios. Oremos, papá, ayúdame a ver. Te pido que reveles a mi corazón quién, cómo. Tal vez yo no me he dado cuenta, tal vez necesito perdonar, pedirle perdón a alguien que yo no me di cuenta, Señor. Orar. Por oración debemos oír de manera
que se pueda aplicar las partes más profundas de lo que somos, o sea, que llegue allí y empezar a actuar, empezar a hacer, ¿no? Y por último, ya que este proceso está en oración, en meditación, Dios empieza a revelarnos, a decir, ah, caray, creo que sí, yo sé, me he querido hacer como que de la vista gorda, ¿viste? Pero no, sé que alguien no hice bien. Y bueno, necesito corregir eso, necesito arreglar eso. Una vez que se da eso, hermanos, en la lectura divina, inicia la fase de la contemplación. La fase de la contemplación es cuando descansamos en presencia de aquel que ha usado su palabra como medio de invitarnos a aceptar su abrazo transformacional. Es cuando uno dice, Señor, te doy gracias porque has revelado qué es lo que hay en mi corazón, tu palabra me lo ha dado a conocer y ahora necesito vivir, necesito hacer, necesito cambiar mis hábitos, mis formas, mis rutinas. Necesito cambiar mi carácter, cómo me relaciono con los demás. Necesito sacarme esta amargura que tengo en el corazón. Necesito dejar de ser siempre la víctima, ¿no? Necesito ponerme las pilas. Es la contemplación, es cuando vos le agradeces ante la presencia del que está sentado en su santísimo trono y que te ha otorgado su gracia, ese abrazo de transformación. Ese abrazo que te dice, vamos hijo, vamos hija, vos podés, yo creo que podés, yo confío en vos, dice nuestro papá, yo confío en vos, yo sé que lo va a lograr, yo sé que mi espíritu irá contigo y te ayudará y juntos trabajaremos, lo haremos de manera unida, la comunidad social que hablábamos una vez, ¿no? Entonces, fíjense cómo todas estas emociones se desarrollan cuando uno tiene este tipo de lectura, ¿no? La lectura divina. Así es que vamos a hacer un ejercicio de lectura divina. Yo les voy a dar un pasaje. Y ustedes lo van a respirar, ¿ok? Bueno, voy a elegir el relato de Lucas. Para los que están viendo la grabación, hagan lo mismo. No sé cómo estén sus ambientes ahorita, hermanos, donde ustedes estén tomando la clase. No sé si hay ruido, si hay mucho problema, pero bueno, traten de concentrarse porque eso necesita realmente concentración. Por lo regular, la lectura divina, por lo regular, depende de la personalidad de cada persona, busca un lugar quieto, ¿viste? Un lugar tranqui. Algunos lo hacen a la madrugada cuando todo está tranquilo, algunos lo hacen yendo al parque donde nadie le molesta. Bueno, traten de estar enfocados en la lectura divina porque necesitamos respirar, ¿ok? Bueno, antes de eso vamos a hacer un ejercicio de respiración. Donde ustedes estén sentados, hermanos, pónganse derechitos. Siéntense derechitos, hagan como una escuadra, ¿no? La espalda recta, la cadera bien apoyada en el lugar donde estén sentados y los pies puestos en la tierra. Ahora, les pido por favor que se saquen el calzado. Gracias a Dios cada uno está en su casa, entonces no vamos a tener problema de alguna cosa, ¿ok? Sáquense el calzado y pongan sus pies en el suelo. Conéctense con la tierra, conéctense con el suelo, con donde están sentados, ¿ok? Entonces, pongan los pies bien planos, la cadera, la cola también bien alineada y la espalda así, ¿ok? Bien derechitos. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de respiración. Vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca, ¿ok? Por eso digo, vamos a estar tranquilos. Si hay gente que está a su lado, díganle que no se rían, que están haciendo un ejercicio espiritual, así es que tranqui, no más. Entonces, vamos a respirar por la nariz. Sosténganlo un tiempo,
Sosténganlo, sosténganlo. Exhalen por la boca. Despacio, despacio. ¿Ok? Otra vez. Vamos. Sostengan el aire, sientan cómo se llena sus pulmones, sientan cómo su corazón empieza a latir. Sosténganlo allí y suéltenlo ahora despacio, lentamente. Espalda recta, pies apoyados en el suelo. Siéntanse tranquilos, traten de relajarse lo que esté pasando a su alrededor. Ahora lo importante es palabra de Dios, ¿ok? Otra vez, respiramos. Llenen su pecho, sus pulmones, sosténganlo ahí. Sientan cómo su corazón late, cómo la sangre empieza a irrigar todo. Suéltenlo. Ahora, si pueden, solo si pueden, no sé por dónde estén colocados, ¿no? Si están colocados en su silla, busquen el espacio que no les estorbe nada de lo que esté enfrente, ¿no? Tiene que estar enfrente libre, ¿viste? El frente libre, en la misma posición que tenemos. Pies quietos, abajo, descalzo. No les enseño, pero estoy descalzo. Me saqué el zapato. Y entonces lo que vamos a hacer es respirar, hermanos. Vamos a respirar. Y al momento en que cuando exhalemos, ¿no? Vamos a dejar caer todo nuestro cuerpo hacia adelante, con las manos sueltas hacia adelante. Vamos a dejar que toda nuestra espalda caiga me voy a parar un poquitito solo para mostrarle, hagan de cuenta que estamos así y vamos a hacer esto. Nos vamos a dejar caer al momento de exhalar, ¿ok? Entonces, nos sentamos, pies quietos en el suelo, espalda recta, respiramos. Exhalamos y vamos hacia adelante. Ahí quédese. Quédese ahí lo más que puede. Volvemos hacia arriba. Vuelve otra vez a su posición. Hacemos otra vez. Respiramos. Sostenemos el aire. Lo tenemos allí. Y vamos abajo. Exhalamos. Deje caer todo su cuerpo. Todo su cuerpo. Sus manos, déjelas caer. Muy bien. Una más. Volvemos otra vez a la posición. Última. Respiramos profundo. Lo más profundo que se pueda. Y sacamos. Muy bien. Nos ponemos de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. Y estire las manos lo más que pueda hacia arriba. Estire las manos. Lo más que pueda. ¿Ok? Respiramos allí con las manos arriba. Respiramos. Sostenga el aire lo más que pueda. Y baje los brazos exhalando. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se sienten, hermanos? Siéntense, hermanos. Bien. Los que lo pudieron hacer. Ahora ya se sienten mejor, hermanos. Esto no es un asunto de misticismo ni de magia. Nada que ver, hermanos. Es parte del relajamiento que uno debe de tener. A veces cuando uno viene así, viste, a las carreras y uno quiere hacer lectura divina, no podés porque venís con todo el problemón encima. Entonces, cuando quieras hacer lectura divina, respira. Haz este ejercicio que te he enseñado, respira y ahora sí, estamos listos para respirar este hermoso pasaje. Vamos ahí. Evangelio de Lucas, capítulo 23.
Lucas capítulo 23. Esta lectura divina nació de este pasaje nació de una lectura divina que yo hice y yo no había visto lo que vi en el pasaje, por eso lo quiero compartir con ustedes hoy. Lucas 23, versículo 32 primero. Vamos a leer el 32. Dice, llevaban también con él a otros dos. Llevaban también con él. Estábamos hablando de Jesús en la crucifixión de nuestro bendito Salvador, que eran malhechores. Interesante, ¿viste? Eran malhechores y los llevaban para ser muertos. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió y le dijo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, porque eran malhechores, ¿no? Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, versículo 43, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a respirar este texto y quiero que ustedes traten de sacar cuáles son las lecciones, las enseñanzas profundas que encontramos en este pasaje, ¿ok? Trate de no irse en lo obvio, en lo evidente. Vaya hacia adentro del pasaje. Léalo otra vez, voy a dar unos minutitos, léalo nuevamente, tranqui, y vamos a respirar. Es una historia muy conocida por nosotros, que la hemos leído muchísimo. Ahora se hace muy de moda por la famosa Semana Santa y bueno, también por nuestros servicios de Cena del Señor, donde tocamos los temas de la crucifixión y la muerte de Jesús. ¿Qué nos dice este texto? A vos, porque recuerden que la lectura divina tiene que ver con qué me dice a mí, ¿no? Bien, vamos a compartir, quien ya haya logrado sacar alguna enseñanza de esto, ¿no? De este suceso. Esme. En la lectura alcanzo a apreciar que uno de los malhechores estaba muy enojado, aun cuando, pues por el suceso, ¿no? De estar siendo juzgado. Pero el otro estaba en otro proceso de aceptación de su pecado y arrepentimiento, por el cual le dice a nuestro Señor Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino.
Bueno, eso es lo que yo alcanzo a apreciar. Gracias, Esme, gracias. Muy bueno esta apreciación, los dos puntos de vista de los dos personajes. Muy bien. ¿Alguien más? Recuerden, siempre hay que respirar, siempre hay que echar la cabeza para atrás y decir, a ver, ¿qué más? Pastor Dante. Sí, a mí me llama la atención la expresión de uno que dice, ni siquiera temor de Dios tienes, ¿no? Unas personas que tal vez han hecho muchos, no sé lo que habrá hecho, ¿no es cierto? Si crímenes o qué han cometido, pero bueno, reconoce que también uno reconoce también que están ahí por alguna causa, ¿no? Pero me llama la atención esa expresión, ¿no? Aún de una persona que no dice seguir a Dios, reconoce el temor de Dios, ¿no? Reconoce que hay un Dios, ¿no? Y a veces me llama la atención cuando yo estoy enojado con alguien, ¿no? O me cayó algo malo y yo no reconozco el temor de Dios también. Tengo que reconocer el temor de Dios, que Dios me pide también algo a mí que haga, que es el perdón o la restauración o el hablar, como decía hoy usted, o algo, ¿no es cierto? Dar esos pasos también, porque Dios ve de los dos lados, ¿no? Al ofendido y al ofensor, ¿no? Y si me siento a veces ofendido o enojado, no sé qué, tengo que reconocer también que está Dios, ¿no? Muy bien, gracias, Pastor Dante. Excelente lectura divina, igual que Esme, muy bien que se respiró. Hermana Esther. Hola, buenas tardes. Me llama la atención de los dos condenados, cómo el que le injurió le dice a Jesús, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. ¿Cómo quiere saltarse el que le injurió y recibir el bien del Señor Jesús? Que lo salve a pesar de su injuria, ¿no? Y de su no reconocimiento del Hijo de Dios. Eso me llama mucho la atención. Muy bien, gracias, Esther. Interesante también. Muy linda respiración. Yo no lo había visto tampoco en ese punto. Voy a meditar en esta situación que usted ha resaltado. Muy bien, muy bien. Querida Natalia. A mí me llamó la atención en la parte donde uno de los malhechores dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, por más que era malhechor, estaba reconociendo que Jesús iba a venir en su reino. O sea, como que ya lo había aceptado. Ok, también está bien, linda apreciación. Ahora, recuerden siempre, hermanos, que una vez que ustedes logran identificar esta verdad que les permite respirarla, ¿no? Ahora tienen que buscar por qué la están respirando para ustedes, ¿no? Esto es algo muy interesante de la lectura divina. Sigan respirando el texto, ¿ok? Sigan, con base en lo que han dicho, sigan viendo y vean si no hay otra cosa por ahí. No se enfrasquen solo en eso que ustedes mencionaron. Tal vez pueda haber algo más ahí que tenga que ver con nosotros. Gracias, Natalia. Muy bien. Pastor Manuel o Marianela, no sé, cualquiera de los dos. Y sobre la última parte, donde Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es muy fuerte para mí ver a un Dios que en esas circunstancias lo sigue siendo, ¿no? Porque era una situación crucial, que diríamos, nosotros nos despreocuparíamos de todo y nos enfocaríamos
en lo principal de tal vez bajar de la cruz, bueno, Jesús, aún ahí estaba llevando adelante una acción salvífica. Yo lo que veo y percibo es la dimensión de Dios que no tiene límites, no tiene límites en el mismo acto de la crucifixión. Él todavía sigue salvando y sigue haciendo un gesto, como decía Natalia recién, de misericordia hacia un criminal, ¿no? Esa profundidad para mí es muy fuerte. Muy bien, pastor, muchas gracias. Gracias por compartir. Ok, buenísimo. Mario escribió en el chat, a mí me dice este texto que nunca es tarde para arrepentirse, ¿no? Lo hace en alusión al malhechor. ¿Alguien más, hermanos, quiere compartir su experiencia en esta lectura? Angélica. A mi parecer, yo tomé mucho en mi persona y muchas veces debemos de relacionarnos con con los malhechores. Y lo que a mí me tocó mucho es que mismo ellos pecando, uno de los malhechores le había pedido que Dios no se olvide de él. Y muchas veces nosotros cometemos muchos errores y debemos de tener la confianza de que Dios está con nosotros, de que Él no nos abandona. Muy bien, Angie, muy linda respiración de la lectura divina, muy lindo. Es cierto, también en esta condición que tenemos, ¿no es cierto? Dios está allí, como decía el pastor Manuel, en esa forma de que Dios siempre será Dios, de que nada podrá cambiar su esencia, ¿no? Ricardo escribió, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos. ¿Y quién soy yo para que Jesucristo me salve? ¿Quién soy yo para que el Hijo de Dios se compadezca de mí? Ok, sí, es interesante cómo uno puede llegar a ese punto de decir, ¿quién soy yo también? En función de lo que Angie decía también, ¿no es cierto? O sea, Angie decía, bueno, somos pecadores y demás, y en esto mismo Ricardo dice, bueno, ¿quién soy yo para que vos te fijes en mí? ¿No? Muy bien, muy interesantes lo que estamos respirando de este texto. Muy lindo, muy lindo. Esme. Analizaba yo el versículo 32, donde dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. Y bueno, en mi persona, muchas veces caminamos junto a nuestro Señor Jesucristo, pero como pecadores. Pero Dios nos da la oportunidad todavía de arrepentirnos y poder alcanzar el reino de Dios. A veces estamos ahí juntito a nuestro Señor Jesucristo, pero no queremos reconocerle y aceptarlo como nuestro Salvador. Muy bien, Esme, muy bien, gracias. Es cierto, está allí la invitación y, y la desaprovechamos, ¿no? Como lo hizo el otro malhechor. Muy bien. Sí, Marianela, adelante. Sí, en el versículo 41 que dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. O sea, hacernos cargo de nuestras propias decisiones y no muchas veces decir, bueno, ¿por qué Dios no hizo por mí, no intervino para que no suceda esto? Y a veces por nuestras propias decisiones. O sea, comparando con el sacrificio de Jesús que dio su vida por nosotros, que es lo máximo, a veces queremos ponernos en esa altura de que si hicimos algo sencillito, ¿por qué nos pasa esto, no? Reconocer que a veces vivimos lo que merecemos. Gracias, Marianela. Viene muy bien en esa función. Ellos reconocieron que estaban pagando sus consecuencias, o sea, son sus actos y a veces nosotros también, ¿no? A veces nos enojamos con Dios por lo que pasa en nuestra vida cuando no nos damos cuenta que han sido nuestros actos, nuestras decisiones los que nos han alejado de Dios.
Muy bien, linda forma de abordar el texto. ¿Alguien más, hermanos? ¿Leonora? Sí, yo quería aportar que ahí hay dos personas que, o sea, que estaban pecando y uno pide a Dios que, o sea, por el otro también, ¿no? Y me puse a pensar de que nosotros siendo hijos de Dios, ¿por qué a veces no nos ponemos a pensar y a pedir por esa persona que nos hizo daño o que nos ofendió en algún momento? Nosotros siendo hijos de Dios, ¿por qué nos cuesta a veces pedir a Dios? O sea, esa persona no era, o sea, no era, era un pecador, digamos, era un pecador y él pidió a Dios también por la otra persona que era un pecador. ¿Y por qué nosotros no podemos pedir a Dios por una persona que está alejado del camino de Dios, que, o sea, que no conoce a Dios o que se apartó del camino de Dios? A veces nos cuesta pedir a Dios, decir, Dios, cambia su vida, así como tú lo hiciste conmigo, que tú puedas cambiar la vida de esa persona también. Muy lindo, Leonora, muy lindo. La verdad que me deja pensando la forma en que abordaste este texto, ¿no? El tema de la intercesión. Es cierto, a veces nos cuesta trabajo. O sea, sí, queremos que Dios me perdone a mí todo lo que hacemos, pero al otro no. El otro no, el otro merece todo el castigo del mundo. Un interesante punto de vista. Muy bien. Bueno, qué lindo, hermanos. La verdad que yo veía algo que hoy quiero compartir con ustedes, pero ustedes ya me han hecho ver mucho más de lo que yo pensaba que había en el texto. Les voy a compartir mi experiencia, si nadie más quiere participar. Estamos ante una escena de un perdón singular, de un perdón inaudito. Porque el texto ya me empieza a mí a decir que estas dos personas, que no sabemos sus nombres, tienen un pasado. Y su pasado es muy complicado. Su pasado es muy oscuro. Su pasado de estos dos hombres ha sembrado en el trayecto de su vida mucho dolor a mucha gente. Porque evidentemente, hermanos, lo que ellos han hecho ha causado dolor a personas. Si su delito fue robar, le causó dolor a alguien a quien le robó esa posesión o ese bien. Si su delito fue violar a alguien, lastimó profundamente la vida de una mujer, ¿no? Si su delito fue matar a alguien, ¿no? Evidentemente, eso también trajo dolor a la familia. Si mató al hijo de un padre o de una madre, evidentemente trajo dolor a esas personas, ¿no? Al papá, a la mamá. Entonces, estos personajes, hermanos, representan la vida de dos personas que durante todo su trayecto han sembrado dolor, quebranto, y que las víctimas exigen justicia. Y que cuando ellos los ven ir a la crucifixión, sienten que su sed de venganza está siendo aplacada. Siente el padre que le mataron a su hijo, que ahora esa persona que va a morir en la cruz es lo que merece. Es ahora esa mujer que ha sido violada por uno de ellos, verlo yendo a la cruz, dentro de sí dice, te lo mereces. Al que robó, al que asesinó, al que los delitos más crueles que uno pueda pensar, hermanos. A quienes cometieron estos delitos, ven ahora estos dos malhechores que van camino con Jesús como un acto de decir,
finalmente se hizo justicia y estas personas van a morir. Su sed de venganza está siendo satisfecha. Pero en ese momento, en la cruz, pasan cosas diferentes a la sed de venganza o a ese sentimiento de justicia que uno tiene cuando la otra persona te ha lastimado, cuando la otra persona te ha herido y uno dice, ah, bueno, listo. Si lo vas a encerrar, enciérralo. Si lo vas a dar la pena capital, buenísimo, mátalo, ¿no? Pero en la cruz algo está pasando raro, hermanos, muy raro. Porque en el diálogo que existe con estos malhechores, ¿no es cierto? Mi mente está centrada en qué es lo que Jesús está haciendo y me parece que Jesús no está cerrando un poco el tema, me parece a mí, ¿no? Porque me parece que en este acto de gracia que todos hemos dicho, en este acto de perdón, porque si bien es cierto, los dos malhechores, cada uno tomó su decisión de aceptar a Cristo, no, uno decidió y ese uno que mató, que violó, que asesinó, que sembró mucho dolor en la vida de muchas personas durante su vida, que hizo mucho daño a muchas personas, ese uno, ¿no es cierto?, que perdonó, que pidió perdón y le dijo, por favor, acordate de mí, o sea, perdóname. Y entonces Jesús le dice, estate tranquilo, vos estarás conmigo en el paraíso. Hay un acto de perdón ahí impresionante, es un acto que todos aplaudimos de pie a Cristo. Y todos le decimos, bien ahí, qué bueno, el perdón de Jesús estuvo en la vida de este malhechor. Pero mi lectura divina me lleva más allá y me dice, ¿y qué de las víctimas? ¿Qué habrán sentido esas personas, no es cierto, que fueron violadas, asesinadas, sus hijos maltratados, horrorizados, secuestrados, no sé, cualquier dolor que estos dos personajes les hayan causado? Escuchar que uno de ellos alcanzó el perdón y no solo el perdón, alcanza la vida eterna. Entonces, yo cuando hice esta lectura y me la llevé en la noche, cuando no podía dormir, yo entré ahí y empecé a charlar con Dios. Le dije, algo no me cierra, Señor, porque vos te centraste en esta persona, está bien, vos la perdonaste, está bien, pero ¿y qué de las víctimas? ¿Qué hiciste a favor de ellos? O sea, ¿qué papel juegan ellos? Porque finalmente, aunque murieron estas personas, ¿no? Uno de ellos recibió un premio mayor. Es como, y ahora ahí es donde ya viene mi meditación, viene decir, ¿yo cómo actuaría? ¿No es cierto? Si alguien me ofende, alguien me lastima y Dios lo perdona, pongámoslo en el plano terrenal, alguien viene y lastima a mi familia y lo mandan a la cárcel, ¿no? Pero después de la cárcel, esa persona acepta a Cristo y algún día sale en libertad. Yo no quisiera que esa persona jamás saliera de la cárcel y que jamás aceptara ni ninguna gracia, ningún perdón, porque me quitó lo más valioso que yo tenía en la vida, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces yo digo, ¿cómo es que este tema del perdón también actúa en favor de las víctimas? De las víctimas de estos dos hombres que sembraron tanto dolor y tanto quebranto, ¿no? Y entonces yo digo, hoy pasa muy a menudo, ¿viste? Cuando alguien comete un pecado en la iglesia, ¿no es cierto? Se hace mucho dolor, mucho quebranto, el pastor aplica la disciplina, después de 1 año, 2 años, 3 años, se levanta la disciplina y las familias que se vieron afectadas dicen, ajá, ¿y ahora qué? Ahora sí, años atrás me hizo la vida de cuadril y ahora lo veo predicando, y ahora lo veo de pastor, y ahora lo veo de director, y ahora lo veo de líder, y ahora lo veo en la iglesia, ¿viste? Esos sentimientos que también nacen del corazón de una persona que se siente tal vez defraudada y que no ha entendido el verdadero significado de la gracia de Dios. El perdón, hermanos, el perdón de Dios es mucho más profundo, tiene mucho más implicaciones de lo que uno pudiese imaginar, porque ese perdón, hermanos, que Cristo mostró a este malhechor, es un perdón que le está diciendo a las víctimas, yo sé lo que hago,
Yo sé por qué estoy otorgando este perdón y de la manera que yo he perdonado a esta persona, también tienen que hacerlo ustedes. Esas son las grandes implicancias del perdón, ¿no? Eso es lo que más cuesta del perdón. Y eso es lo que nos enseña el evento de la cruz. Al menos yo lo respiro así. Y yo digo, este hombre fue perdonado, pero ¿y qué de las víctimas? Creo que ahí el Señor le está diciendo a la víctima y me está diciendo a mí, ¿no? ¿Qué tan profunda, qué tanta capacidad vos vas a tener si algún día, por cualquier circunstancia, pasa algo y esa persona que te causó daño, esa persona que te causó tanto mal, tantas lágrimas, en un futuro es rescatada por Cristo, es otorgadole un lugar de gracia, de perdón, de honor, un lugar de honor, porque es lo que va a tener este hombre en el reino, un lugar de honor, ¿no? Y cómo yo tengo que perdonar, cómo es que yo tengo que aceptar que si Dios lo ha perdonado en la forma en lo que Él lo ha hecho, en la manera en que Él lo ha alcanzado a esta persona, también yo tengo que perdonarlo. También tengo que hacer lo que Cristo hizo. Y esas son las grandes implicancias del perdón. Ese es realmente el gran desafío que todos nosotros tenemos cuando nos enfrentamos a algo o a alguien que nos ha lastimado y que después Dios perdona, Dios coloca en un lugar de honor y nosotros tenemos que aceptarlo como voluntad de Dios. Sigo pensando en eso. En mis noches de insomnio me sigue dando vueltas y sigo pensando y sigo diciendo, Señor, ¿será que yo en algún momento tendré que llegar a ese punto? ¿Tendré que pasar por esa decisión de aprender a perdonar? Y entonces recuerdo la historia de estos hombres. Y si Cristo lo perdonó y si Cristo lo hizo digno, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, les quise compartir un poquitito, hermanos, de esto que me apasiona, que me gusta, que está allí, viste, que no está en el texto. Todos nos fuimos con los malhechores, pero hacer una lectura divina, profundizar en el texto, nos hace mirar todo lo que existe alrededor de esta historia y todas las implicancias que esta historia tiene y las enseñanzas que esta historia tiene. Entonces, cuando uno respira la lectura, uno no solo se limita a lo que está uno leyendo, hay más debajo del texto bíblico, ¿no es cierto? Y eso es a lo que quiero invitarlos a desarrollar. Bueno, les dejo allí porque si alguien lo quiere seguir profundizando, está bien. Bueno, antes de irnos al receso, ¿alguna retroalimentación? Algo que quieran decir? ¿Ha ido quedando claro, hermanos, la importancia de llevar a cabo este tipo de lectura divina? Nos lleva más profundo, ¿viste? Toca cosas allí bien profundas. Pastor Manuel. Sí, Pastor Abraham. Quiero también decir que en realidad una de mis grandes luchas es esta con respecto también a muchos de los casos, el sufrimiento de los infantes, ¿no? Los cuales no tienen la posibilidad de defenderse y tampoco han elegido, sino que por cuestiones circunstanciales Dios permite que ellos vivan ese tipo de historia. Digo, viendo esto de las víctimas, ¿no? De la mano o de la línea que lo llevaba, también me he hecho muchas preguntas y le he preguntado a Dios en muchos de los casos, ¿por qué no? Y bueno, sigo preguntando eso. Y bueno, en muchos de los casos creo que sigue, bueno, siendo una responsabilidad tal vez de los que somos
la mano extendida de Dios en esta tierra. He conseguido eso como respuesta, pero me la sigo igualmente preguntando. Gracias por la reflexión, Pastor Abraham. Gracias a Dios, Varol, y gracias a vos también por complementarla con este punto de vista muy valioso. Bueno, la intención, hermanos, es que cada texto, a partir de ahora, las clases que tengamos, vamos a iniciar con lectura divina. Entonces vamos a desarrollar al menos hasta que termine nuestra cursada algunas otras lecturas divinas, ¿no? Que nos van a permitir sacar hermosas enseñanzas. ¿Ok? Bueno, vamos al receso y volvemos. 10 minutitos tomamos ¿Saben qué, hermanos? Si ustedes no se molestan conmigo, podemos tomar 5 minutos, son 5:44. A las 5:50, 17:50, ¿podemos volver? ¿Puede ser, hermanos? ¿Sí? Ahí está. 5 minutitos, tomamos receso y volvemos.